Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. A quien no me conoce, soy Judith Solís y vamos a empezar este tema que la verdad está bien largo. Este tema yo creo que lo hemos escuchado cada año y fíjense, yo no sabía, bueno, no tengo muy presente cuando pasó lo del accidente de Pedro Infante, pero mira, coincidió, fue en abril. Entonces, pues ya mero se va a cumplir otro año más. Y este es un chismazo, súper chisme, pero nadie les aseguro que nadie se los ha puesto todo en un video. Todo el chisme, todo lo resumen, todo lo dicen así como quieren, como les conviene. Y no, yo les voy a dar el chisme completito. Pedro Infante Cruz es un legendario actor y cantante mexicano. Nacido el 18 de noviembre de 1917, escuchen bien, en Mazatlán, Sinaloa, México. Hijo de Delfino Infante, maestro de música, y doña Refugio Cruz. Pedro fue el tercero. Fíjense aquí, hay algo que les quiero comentar. Pedro Infante ha sido un gran ídolo en México. Bueno, lo amaban, lo idolatraban, etc. Pero quiero que sepan que hay muchas cosas que no se sabe bien de Pedro Infante. Que si tú buscas en Wikipedia no está igual como buscar a Elvis Presley, por ejemplo, que te dice muchas cosas, te da detalles. Hay más detalles de otras personas que no son tan de ídolos que de Pedro Infante. Así es de que estas cosas como que está raro. En algunas partes se malinforma, se bien informa, no tenemos idea. Yo vi que decía que él era el tercer hijo, en una parte decía que era el tercer hijo de 15, que habían sido 15 la familia. Y en otra parte dice que son 8 o eran 8, porque ya se murieron, no sé si todos, pero ya la mayoría. Entonces, pues váyanse ustedes a saber. Desde ahí empezamos con misterios sin resolver. Apenas terminó el 4º grado de primaria. Así es, Pedro Infante no terminó la primaria. Desde muy joven tuvo que trabajar para ayudar a la familia. Trabajó como mandadero en una pequeña tienda de abarrotes. Luego aprendió carpintería y también peluquería. Aquí hay que poner atención porque les voy a decir que en todo este chisme, pues ya saben que hay un chisme muy sonado de que Pedro Infante no murió. Entonces, aunque aparentemente les estoy dando el final de la historia, pero pues no es el final porque hay un chisme muy grande. Este que están viendo en pantalla es Pedro Infante muy jovencito. Véanle su cabecita, que tenía esas entradas desde que era muy joven, su cabello, sus cejas, todo eso. Él mismo fabricó su propia guitarra y aprendió por sí mismo. En unas partes dice que le enseñó a su papá, pues era músico, a tocar la guitarra. Dejó la carpintería para empezar a tocar en bares de la ciudad en 1932. Sería invitado a formar parte de la Orquesta Estrella en Culiacán. Y así de jovencito y pues sin nada que hacer. Porque bueno, aquí el chisme está, quiero decirles, hola Mari, qué bueno que ya llegaste. Aquí el chisme quiero decirles que yo sé que pueden amar a Pedro Infante y pueden ser muy fanáticos de él y ya saben, me corto las venas, pero aquí yo les voy a decir lo real, aunque se escuche duro, aunque se escuche fuerte, aquí es lo real. No lo vamos a endiosar, ni le voy a echar miel, ni nada de eso. Un ser humano con sus claros y oscuros. Así fue como todos los seres humanos. Tal cual, no importa, ya murió hace muchos años, entonces pues no importa lo que pase, no importa, ese es Pedro Infante. Entonces vamos a empezar con el chisme. Fue padre a los 17 años, señoras y señores. A los 17 años fue padre. Tuvo su primera hija llamada Guadalupe Infante López, que pues su mamá pues se llamaba Guadalupe López. Obviamente la señora era Guadalupe López. Les voy a dar imágenes, ideas para que vean quiénes son estos personajes de los que estamos hablando, ¿ok? Esa que ven en pantalla es su primera hija de Pedro Infante. Y abajo verán a la mamá de Pedro con la mamá de su hija, muy jovencita,
pero Pedro tenía 17 años, entonces tal vez ella tendría 14 por ahí. Yo quiero pensar que por ahí va el asunto. Después, luego de un tiempo, en 1937, conoce a María Luisa León. Si él nació en el 17, pues entonces conoce a María Luisa León cuando él tenía 20 años. Y se dice que María Luisa tenía 10 años más que él. Entonces, cuando la conoció, ella ya tenía 30 años. Se van a la Ciudad de México. El 19 de julio de 1939 se casan. Si ustedes no saben quién es María Luisa León, pues ahí se las voy a poner para que la vean. Cuando llegan a la Ciudad de México con María Luisa León, pues obviamente tiene pues bastantes dificultades económicas, porque pues María Luisa conoce a Pedro Infante cuando todavía no era artista ni conocido. Entonces pues la verdad es que sí se las ven bastante difíciles con el dinero. El 19 de julio de 1939 se casa con María Luisa León. Después fue contratado por la XCW, en donde se le permitió iniciar su carrera como cantante de forma profesional y ya con fama. Aquí les digo, yo les voy a contar el chisme. A partir de este momento de la XCW que empieza a cantar, pues empieza a ascender como la espuma, como la estrella, la grande estrella que ya todo el mundo conoció. Obviamente sus primeras películas pues no brilla mucho, pero obviamente con la dirección y la gente con la que se juntaba pues fue creciendo Pedro Infante hasta lograr ser la máxima estrella, demasiado carisma que tenía. Así es que ustedes no les tengo que decir más, mucha gente en todo el mundo conoce a Pedro Infante o conoció a Pedro Infante aún en este momento, pues porque pues todas las películas las siguen pasando y la verdad es que no se puede negar que el carisma que tenía este hombre era maravilloso. No hay más. Él llegó a ser grande estrella y no les voy a contar, obviamente, porque ya todo el mundo lo sabe, pues que a partir de ahí pues hay muchísimas canciones que cantó él, muchísimas. Yo les voy a contar el chisme porque su estrellato pues yo creo que está muy muy visto y lo podemos ver en todas partes. Pedro Infante hizo muchísimas películas, muchas muy buenas, muy que te dan, la verdad, dan risa, otras te hacen llorar, porque por ejemplo yo no puedo ver Nosotros los Pobres, se me hace una película muy triste, como otra, la de no me acuerdo cómo se llama esa, la de Una puerta al cielo o cerca del cielo, Un rincón cerca del cielo, también es una película muy triste. O sea, yo prefiero ver las películas que me hicieron reír, como la de los García, como la de y Los hijos de María Morales. O sea, hay muchas cosas que me encantan de Pedro Infante. Y yo quiero que vean las fotos que les voy a ir pasando, porque es bien importante que vean que Pedro Infante, la verdad, era una belleza de hombre. Medía 1,77. Una estatura estándar, pero tampoco tan chaparro. Y la verdad, era una belleza de hombre. Díganme si no. Ustedes díganme. Entonces, mientras están admirando estas cosas, yo les sigo contando el chisme. ¿Por qué resulta? Bueno, ya les dije que fue padre a los 17 años. Después, en el 39, se casa con María Luisa León, muy pobre. Y después empieza a ser muy famoso. Con la fama, obviamente, llegaron las infidelidades. Una tras otra. Pedro Infante, pues obviamente, pues yo creo que no se dio tiempo, se casó muy joven, entonces, pues no se dio tiempo de vivir la vida y pues la quiso vivir casado. Eso es lo malo, porque pues a los 20 años era un chamaquito, ¿no? Y bueno, y después le llega el dinero y la fama y pues muchísimas mujeres y todas las mujeres muy guapas que conoció en el cine, pues ya se pueden imaginar. Pero bueno, independientemente de que Pedro Infante haya tenido pues sus amoríos fugaces con algunas estrellas que seguramente sus besuqueos y cosas de esas, lo que más resalta pues es cuando ya quería tener relaciones serias o de más tiempo, que fuera exclusivo, para que me entiendan, con alguna mujer. Y entonces resulta que conoce en 1947 conoce a Lupita Torrentera. Fíjense,
solo 10 años después de casarse con María Luisa León. Conoce a Lupita Torrentera y aquí viene otro obscuro de Pedro Infante. Si volvemos a empezar que él nació en el 17, en 1917. En 1947 que conoce a Lupita Torrentera, Pedro Infante ya tenía 30 años. ¿Y qué creen? Lupita Torrentera tenía 14, como lo escuchan. Y no es que esté normalizado y no es que sea, que yo diga que sea normal, como se acuerdan de los temas que estábamos hablando de Sasha Sokol, y que el otro dice que su novia y que fue fantástico y todo. No. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la forma de pensar machista, porque pues como que para los hombres ellos eran dueños de todas, si se dejaban. Entonces, no importando la edad, porque si en tu mente crees que una mujer es un objeto, pues obviamente no importa la edad que tenga. Un objeto para presumir, un objeto para usar, un objeto para votar. Y pues si esa era su forma de pensar de antes y de muchos hombres ahora a lo mejor. Entonces, esto pasó. Y sí pasó, y no nada más con Pedro Infante, porque si le rascamos al cine mexicano vamos a encontrar muchas cosas. Yo sé que hay muchas personas que se casaron muy jóvenes, pero la situación era que cuando te casabas con alguien de a lo mejor 20 años y la mujer tenía 15, 16 y se casaban, formaban una familia. Pero la situación es que cuando ya empiezas a ser promiscuo, es que ya no las tomas como para formar una familia y en serio, sino que ya las agarras de picaflor. Y lo peor de todo es que son jovencitas. Pero bueno, así fue. Conoce a Lupita Torrentera cuando tenía 14 años de edad nada más. Ella era una bailarina y convence a su mamá, pues haciéndose el chistoso, el gracioso y pues con ese ángel que tenía Pedro Infante, obviamente. Y pues bueno, a partir de ahí, pues ¿qué pasa con Lupita? Pues se vuelve su amante. ¿Qué más? De lo que podemos decir es que las costumbres era que se buscara a la mujer, se casaban jóvenes los dos. Cuando mi mamá se casó, mi mamá tenía 18 años y mi papá tenía 20. También eran muy jovencitos. Y en la época que se casó mi mamá, se supone que no, mi papá tenía 21, no es cierto. La mayoría de edad era a los 21 años cuando mi mamá se casó. Entonces tenía que tener el permiso de su mamá para poderse casar. Entonces les digo, sí hubo muchos matrimonios jóvenes, pensemos en nuestros abuelos, bisabuelos, sí. Pero la cuestión es que todo se empieza a deformar cuando ya las agarras para jueguito y son jóvenes que les arruinas la vida. Ese es el punto. No es porque son jóvenes los dos y se quieren casar. No, Pedro Infante ya tenía 30 años. Estaba casado y estaba buscando por todos lados como perro desatado, perdón, pero buscando mujeres. Porque las buscó, porque era una jovencita de 14 años. Si me hubieran dicho que se le acercó Silvia Pinal o cualquiera de las mujeres con las que ya eran adultas y las conoció, esa es otra cosa. Pero él las buscaba. En septiembre de 1947, Lupita y Pedro, fíjense que fue inmediato su amorío, tuvieron a Graciela Margarita. Esta niña se enfermó de poliomielitis y contaba que cuando estaba en esa situación Pedro estaba en gira por Colombia, pero también andaba con sus cosas. En una entrevista que le hicieron a Lupita Torrentera dice que ella no sabía que era casado. Pues obviamente ella tenía 14 años y se la podían dorar la píldora como fuera, ¿no? Entonces ella dice que no, bueno, cuando empezó con Pedro Infante sabía que no era casado, después se enteró, obviamente, pero siguió con él, ¿no? Así fue. El 16 de julio de 1948, Pedro y María Luisa adoptan a una niña que se llamaba Dora Luisa. Esta niña era hija de Carmela Infante, hermana de Pedro. Como se había separado y tenía problemas matrimoniales, tenía más hijos, pero ella era la más chiquita y resulta que Pedro le dijo pues que se la dejara a él, que él la cuidaba, pues ya que su esposa no podía tener hijos. Y pues también su esposa pues se enteraba de que obviamente
andaba de ojo alegre y pues también como que le insistió para tener como algún lazo con Pedro Infante de hijos, ¿no? Entonces resulta que la adoptan, pero fíjense que después su hermana Carmela quiso volver por la niña y Pedro Infante ya no se la devolvió. Dicen que hubo un pleito grande con su hermana por eso, porque ya no se la quiso devolver. Dora es la mujer que ven ahí, la de rojo, Guinda, es ella, que todavía está con María Luisa León. Bueno, estaba. Para ese tiempo Pedro ya tenía más dinero y se hacía cargo de absolutamente toda su familia. Pedro Infante mantenía a hermanos, sobrinos, papá y mamá. Y no eso no es todo. Pedro Infante también llegó a ser pues bastante generoso con la gente que vivía cerca de su casa. Entonces imagínense que luego era Día de Reyes y Pedro Infante no saben cómo les regalaba cosas a la gente. Hacían filas en sus casas, en su casa, para que pues les obsequiara despensas, así cosas como esas. Pero bueno, continuemos con el chisme, porque todavía no acabamos. También empezó a volar avionetas y en 1949 tuvo un accidente. Si se acuerdan de que tiene una placa tenía una placa de titanio en la cabezota. Pues resulta que tuvo un accidente en la avioneta, se le acabó la gasolina y tenía que aterrizar, pero no iba solo, iba precisamente con Lupita Torrentera. Entonces cae la avioneta y dicen que aún así que ya tenía esa cosa en la cabeza partida, aún así sacó a Lupita Torrentera de la avioneta cuando cayeron, porque dice que cayeron como en una tierra que estaba en un arado. Entonces, pues fue lo que le sucedió. La pudo sacar y después pues fue al hospital para que le pusieran su placa, así como lo oyen. Pues bueno, a partir del accidente cuenta Lupita Torrentera que se le desarrolló la diabetes, tal vez por tanta presión, por mantener a toda su familia, por el susto que se metió de la avioneta, pues realmente ahí es donde empieza a desarrollar diabetes Pedro Infante. También en ese año, el 20 de enero, muere la niña de Lupita Torrentera y Pedro Infante, pues ya saben, muere de la enfermedad de poliomielitis. ¿Pero qué creen? Pedro Infante no se podía quedar quieto, ¿verdad? Y conoce a Irma Dorantes en 1948, a Irma Dorantes con 14 años de edad nuevamente. Ya tenía a su esposa, ya estaba de amante con Lupita Torrentera, pues bueno, no se cansaba y aún así buscó y también conquistó el corazón de la madre de Irma Dorantes. Se hizo el chistoso para poder enamorarla y así es como también Irma Dorantes cae en sus brazos. Ahí la conoció en la película Los Tres Huastecos. Si ustedes ven esa película, Irma Dorantes era una niña y aparentemente no se fijó en ella hasta el 1949, o sea, un año más, a los 15, que su relación comenzó. Así es, señoras y señores. Empieza una relación en 1949 cuando no había dejado a su esposa, no había dejado a Lupita Torrentera y empezó con Irma Dorantes. ¿Cómo ven? Pero eso no es todo. Si creen que allí se acabó el chisme, no. En 1948, una muchachita que se llamaba, no sé, Piedad Casañas, fíjense nada más cómo se encimaron las relaciones. En el 48, en el 49 ya estaba con Irma y con Lupita Torrentera y con su esposa. Pues en el 48 había una muchacha que trabajaba en la casa de su mamá. Sí, también trabajaba de extra en las películas. Creo que trabajó de extra, dicen, en la película de Angelitos Negros. Ahí se ve muy borrosa la foto, no hay muchas fotos de esta mujer, pero lo importante de esta mujer es que la conoció en la casa de su mamá porque trabajaba pues en el servicio y resulta que Pedro Infante se involucra con ella. Así es. Pero pues para tenerla más cerquita y como su esposa María Luisa León necesitaba a alguien que le ayudara en su casa, pues entonces se la llevó a la casa, ¿no? De María Luisa.
y en 1951 pues que sale embarazada. Así es. Con esta muchacha no especifican la edad, pero se ve que también estaba jovencita. María Luisa, al darse cuenta de que estaba embarazada, pues la corrió de la casa. O sea, pero al marido no lo corrió. Y resulta que Pedro pues la lleva a la casa de su mamá nuevamente y nace su hijo Pedro Antonio Suárez Casañas, que conocimos como Cruz Infante. Ese hombre que, si se acuerdan de él, pues se parece bastante, un poquito más, tenía esos parecidos como su papá, como ven. Entonces quedamos de acuerdo que Cruz Infante nace en 1952. Pero me salté una fecha. Ya ven que Pedro Infante en el 49 comenzó a andar con Irma. Bueno, y ya les dije que seguía con Lupita Torrentera, claro que sí, y obviamente de estas relaciones, pues nace Pedro Infante Jr. en 1950. O sea que nace en 50 y en el 52 nace Cruz Infante, o sea que Pedro Infante hay que amarrarlo, había que amarrarlo definitivamente porque no saben todo lo que hizo. Entonces, pues en el 50 nace Pedro Infante Jr. con Lupita Torrentera, obviamente que ahí es donde se dan cuenta que nunca dejó a Lupita y andaba con las 3, bueno, con las 4, ya no eran 3, eran 4. La hija de Pedro Infante y Sara Montiel, porque si hay que saber este chisme, es que en 1950 también, cuando nace su hijo, conoció a Sara Montiel para hacer una película. Y se dice, y este es un rumor que después les voy a explicar de dónde lo sacan, que Pedro Infante tuvo una hija con Sara Montiel. Ya les contaré la historia más adelante, pero nada más les estoy ubicando en fechas lo que estaba haciendo Pedro Infante. En 1951 nace Marta Rodríguez, porque así le pusieron, que nació en 1951, hija de Pedro Infante y Sara Montiel. Así es de que se pueden imaginar que ya no eran 4, ya eran 5. 5. O sea que esto está, ¿quién da más? ¿Quién da más? No, de verdad que no lo puedo, es increíble. 5 mujeres. Y ya no sabía ni para dónde correr. También en 1951 nace, obviamente, la tercera hija de Lupita Torrentera, que es Lupita Infante. Así es de que en esa época Pedro Infante estaba bueno que no se la acababa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dicen de estas cosas? ¿A poco no es así de what? ¿De qué me están hablando? Así es. Vean las fechas. Muy importante. María Luisa se dio cuenta de las ausencias y los rumores que Pedro andaba con una joven actriz. Porque ya acuérdense que andaba con Irma Dorantes. Porque bueno, lo de Lupita Torrentera pues ahí estaba, pero como no era tanto la situación de que se quería casar con Lupita Torrentera, no. Porque como quiera Lupita aceptó ser su amante nada más. Pero Irma no le iba a funcionar porque pues obviamente si quería a Irma se tenía que casar con ella. Entonces pues le prometió matrimonio y se lo quiso cumplir, pero Pedro hizo una tontería, bueno, de todas las tonterías que hizo, ¿verdad? Pues resulta que se le ocurre falsificar la firma de su esposa para poder divorciarse. Entonces, en 1953, contrae nupcias con Irma Dorantes, pues ilegalmente, porque pues era falso el divorcio. Lupita Torrentera, por su parte, se da cuenta de que se iba a casar con Irma Dorantes. Y ella dijo en una entrevista, no lo digo yo, ella lo dijo, que como que le aguantaba que fuera amante porque tenía a su esposa y ella lo sabía, pero que otra más no. Pobre ilusa, ¿verdad? Pobre ilusa, porque no nada más estaba con Irma. ¿Y todas las demás qué? Pero bueno, se la fue a hacer de jamón a Irma. Dice que le rayó el coche, que fue al departamento de Irma a reclamarle para que saliera Pedro. Y cuando salió Pedro, se le armó de jamón y se indignó y le dijo que ahí terminaban todo, que ahí muere, que para amantes nada más una, no quería otra más. Les digo, ilusa.
Así fue como la ven desde ahí, como la ven. La irresponsabilidad hasta dónde llegaba más que nada, ¿no? Pedro comenzó la construcción de la casa de Coajimalpa para vivir con Irma, pero un día llegó el abogado de María Luisa y le dijo a Pedro que su cliente no quería que Irma viviera en esa casa. O sea, miren, los celos, el ardor, estaba a todo lo que daba de María Luisa. O sea, obviamente le soportaba todas las amantes a Pedro, pero que ya se quisiera divorciar no se lo soportó. O sea, yo creo que si Pedro no le hubiera pedido el divorcio no hubiera habido ningún problema. Pero resulta que se lo pidió y entonces ahí sí le dolió, porque dijo no, como que ella se conformaba con ser la esposa y lo demás no le importaba. No sé a quién me recuerda, si usted le recuerda a otro rey de la canción ranchera, pero así fue. Y como le pidió el divorcio, pues obviamente, pues todo se derrumbó dentro de María Luisa, se derrumbó. ¿Cómo ven? Bueno, mientras miren, les voy a pasar una foto para que vean. Ay, que se les haga agua a la boca, porque ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Ay, sí era una belleza, de verdad que... Dios mío, ¿por qué lo mandaron a hacer los dioses del Olimpo? Lo mandaron a hacer los dioses del Olimpo, por eso se volvían locas. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? ¿Qué tal, chula de maíz prieto? Miren qué belleza. ¿A poco no? La verdad que y además cantaba hermoso. Les digo que sí, y pues obviamente era muy sencillo y obviamente era muy mujeriego. Yo sí le daba una mordida. Mira, me gustó, lo agarré y lo solté. O sea, la verdad. Pues sí era guapo, sí era guapo. Nada más que estaba medio pelón, pero bueno, ya estaba medio calvo, ¿eh? Ahorita les voy a enseñar cómo estaba de calvo. Les digo que se estaba quedando pelón y esta foto es importante porque quiero que vean la foto. Esto que están viendo aquí, les voy a enseñar, le voy a regresar la foto otra vez, la anterior. Vean por favor esta foto, como ya tenía, o sea, casi medio coco ya despejado, ya no tenía pelo. Estaba un pelón, eso es lo que no me gustaba, pero bueno, ya se hubiera rapado todo, pues también así como La Roca. También, ¿no? Que es un súper. Ese también me encanta. Pero bueno, miren, él usaba peluquín. Pedro Infante usaba peluquín. Oh, perdón, a las que aman a Pedro Infante, lo siento, usaba peluquín. Entonces vuelvo a regresarle la foto para que vean. Eso es un peluquín. El caso es que había un arreglo para que Pedro le diera la mitad de lo que ganaba a María Luisa. O sea, la mitad de lo que ganara a María Luisa le daba. Y está bien, ¿no? Pues se supone que ella lo conoció pobre, pues obviamente yo creo que era justo, ¿no? No sé ustedes, pero... Ella le decía que para poder firmar el divorcio le diera 1,000,000 de pesos. Así es de que María Luisa pues estaba enojada, la verdad es que estaba enojada y pues obviamente le iba a pedir hasta las perlas de la Virgen. Irma Infante nace el 27 de marzo de 1955. Sí, ya creen que ya habíamos acabado con los bebés. Ah, no, todavía le faltaban tener otro bebé y es Irma Infante. Ella nace en 1955 y a fines de 1956 Pedro realizó una gira por Centro y Sudamérica. Obviamente se llevó a Irma Dorantes y a su hija, que abarcó de 1957, más bien, empezó en el 56 y terminó en el 57, un año de gira. Y el 27 de marzo festejó el cumpleaños número 2 de su hija Irma Infante. Entonces, 2 días después del cumpleaños, Pedro visitó a su mamá en la casa de Linda Vista en la Ciudad de México y le dijo que su casa iba a quedar a su nombre, ya que estaba a nombre de su representante. Pues obviamente Pedro Infante no era una persona estudiada, como les dije, no terminó la primaria, entonces pues eso también era muy ¿cómo se dice? Inocente, y pues confió demasiado en su representante legal y cuando compraba propiedades o cosas así las ponía al nombre de él. Y pues se supone que él le prometió en esa ocasión a su mamá que iba a poner la casa a su nombre donde vivía su mamá, obviamente, para no dejarla desamparada. Pero bueno, la segunda semana de marzo, acompañado de sus hijos Pedro y Lupita, ellos son hijos de Lupita Torrentera, acuérdense que la primera se murió, la niña.
así como de su hermano Pepe, Pedro viajó a Mérida, donde planeaba estar hasta el 17 de abril, pero el 12 de abril Lupita Torrentera, yo creo que dijo, no, regrésame a mis hijos, no sé, yo creo que algo le latió y le pide que le devuelva a sus hijos. Y Pedro los envía con su hermano de regreso, porque si no, imagínense si hubieran muerto sus hijos con él en el avión. El 13 de abril, Irma Dorantes habla con Pedro. Irma estaba en la Ciudad de México y le dice que estaban demandados porque les llegó una demanda a los dos por bigamia. Pedro intentó tomar un vuelo comercial, pero como era Semana Santa, no había vuelos disponibles. Así que tomó un avión de carga de Tamsa como copiloto. Ahí pues pidió favores Pedro para poder volar a la Ciudad de México y entonces iba como copiloto. Entonces, el lunes 15 de abril de 1957, Pedro toma el avión de carga que llevaba, creo que dicen como 5 toneladas de pescado o algo así. Bueno, eso fue lo que decían, con el capitán Víctor Manuel Vidal, pero también iba otra personita. Iban 3 personas en el avión y no lo especifican, pero iban 3 personas en el avión aparte. O sea, el piloto, que era Víctor Manuel Vidal, el copiloto, que era Pedro Infante, e iba otra persona en el avión. Lupita Torrentera dice que Pedro habló con ella unos días antes de el accidente y dice ella que aún así la estaba enamorando Pedro Infante todavía. Ya ven que ya lo había mandado a la goma y resulta que Pedro Infante la estaba nuevamente convenciendo para que regresara con él. Imagínense cuánto tenía con Irma, casi 2 años su hija, y ya andaba otra vez convenciendo para tener a todas sus mujeres juntas, ¿no? Este también, ¿ya se acuerdan de Pancho Villa? Otro también loco. Y lo dice con una cara la Lupita Torrentera así como de que, ay, o sea, como obviamente era el amor de su vida supuestamente. Bueno, a las 7:30 sale del aeropuerto y falla un motor y se desploma. Se cae en el patio de atrás de una casa ahí en Mérida y explota, así como lo oyen. El caso es que ahí fue el accidente, pueden verlo. Dice que a las 9 de la mañana llega el ejército. Y entonces empiezan la búsqueda de los cuerpos. Y un doctor identificó el cuerpo por la placa de titanio que tenía en la frente y la pulsera de oro, porque todos los cuerpos que quedaron ahí estaban calcinados. La gente que entrevistaron, es lo que decían, que realmente pues estaban totalmente calcinados, no se podían identificar. Se le identificó precisamente por la pulsera que tenía de oro, y el piloto también tenía una pulsera de oro que le había regalado Pedro Infante. Así es de que pues así es como conocieron o supieron, por lo menos en el brazo, en esos 2 brazos, que era de cada quien. Y lo demás, pues la misma familia dice que hagan de cuenta que pues piensan que a lo mejor partes de Pedro Infante se quedaron en el ataúd del piloto y al revés. Entonces, pero recuerden que eran 3 personas, así es de que también hubo una tercera persona que también tuvo que haberse mezclado con estos cuerpos, pero así fue. Resulta que también en el accidente, por caer en una casa, estaba una muchacha de 18 años que estaba tendiendo la ropa en el patio, y pues desafortunadamente al caer el avión pues también quedó calcinada. Ella y un joven de 14 años perdieron la vida, que estaban en tierra, y perdieron la vida también en ese accidente. La verdad es que pues sí fue fatal para la gente, ¿no? También comentan que de indemnización solo les dieron, creo que 16,000 pesos. No sé si era mucho en esa época, pero pues eso fue lo que le dieron por la muerte de los 2 jóvenes. También se dijo que en el avión encontraron rollos de tela que no estaban registrados, y entonces se empezó a ligar a Pedro Infante con el contrabando. Pero la verdad es que si recuerdan, Pedro Infante iba a tomar un avión comercial, pero no encontró cupo porque era Semana Santa. Entonces, realmente él fue de emergencia.
él no estaba tomando esa avioneta, no era suya y tampoco la carga, entonces realmente él no tenía conocimiento de qué es lo que iba en el avión, porque pues nada más lo subieron como por palancas para poder llegar a la Ciudad de México. Entonces lo desligaron del contrabando a Pedro Infante y resulta que después se le hizo cargos a la empresa TAMSA por eso, y pues poco a poco hasta que desapareció, ¿no? Pagó ese tipo de cargos y hasta que desaparece después de las sanciones, pues desapareció la empresa TAMSA. En 1958, pero fíjense que también comentan que en el 56 creo murió el papá de Pedro Infante. Antes de que él muriera, murió su padre. También es importante que vean todo lo que pasó. Obviamente México se conmocionó con la muerte de Pedro Infante. Muchísima gente fue al entierro. Bueno, hasta se dice que hubo personas que se suicidaron por Pedro Infante. Así de grueso estaba el asunto con la gente que lo idolatraba. También conocen la historia de que Irma Dorantes fue a Mérida. Ya no le enseñaron el cadáver porque obviamente era imposible. Dicen que lo metieron en un ataúd con hielo en Mérida para podérselo llevar a la Ciudad de México. Se veló una noche en Mérida con la gente que ahí estaba y después se lo llevaron a la Ciudad de México, y cuando llegaron a la Ciudad de México, Irma Dorantes no podía acompañarlo en el avión porque obviamente Pedro Infante no estaba divorciado, tenía a su esposa y ella era la que iba a dar la cara ante los medios. Entonces pues la ANDA le dijo a Irma Dorantes que pues se comportara como con toda una dama y pues que le diera paso a la esposa porque si no iba a ser un escándalo. Entonces pues Irma Dorantes era muy joven, obviamente no se iba a poner al brinco y pues aceptó estar atrás en el escenario esperando a que se fuera la familia para poder estar con él un rato. Entonces eso fue lo que le hicieron a Irma Dorantes, pues le hicieron totalmente a un lado después de eso. Así fue, esa es la historia oficial de cómo murió Pedro Infante. Esto ya se la saben, ¿verdad? En 1958 la madre de Pedro fallece de cáncer. Un año después se muere la mamá de Pedro Infante, que obviamente fue un gran dolor para ella, la muerte de su hijo, gran dolor. Y pues el 17 de febrero, ahora sí vamos a contar estas tragedias. El 17 de febrero de 1973 fallece la hija adoptiva, ¿se acuerdan? La hija de su hermana Carmela, Dora Luisa. Ella se muere en un accidente automovilístico ya adulta y estaba embarazada, y ella muere en ese accidente en el 73, fíjense. Lupita Torrentera, después de algunos años, se casó y tuvo 2 hijos más, aparte de los de Pedro Infante. Así es de que Lupita Torrentera se volvió a casar, sí, como no, con mucho gusto. Dijo, pues es que la verdad estaba muy joven, y cómo no, ¿verdad? María Luisa León murió en 1978 y murió peleando por la herencia de Pedro Infante. Se supone que ya le faltaba muy poco para que se la dieran y pues ya no la pudo más disfrutar, ¿no? Porque pues murió peleando. Cruz Infante, su hijo, que también recuerdan ustedes, que ya se los enseñé. Cruz Infante muere en un accidente automovilístico en 1987. Iba con su esposa, con su suegra, creo, y mueren todos en un accidente. Él no iba manejando, tenía un chofer y se estrellaron con un camión se supone que por querer rebasar, y se muere. Pedro Infante Jr., fíjense que de él se dice que consumía drogas. Entonces lo que pasó con Pedro Infante Jr. es que dicen que se suicidó de 12 puñaladas. Se dio 12 puñaladas, se supone que se las dio solo. Eso está muy raro, fue en Estados Unidos, él vivía en Estados Unidos, y
todavía estaba vivo cuando se lo llevaron al hospital y obviamente pues por las consecuencias de eso termina muriendo Pedro Infante Jr. La verdad que eso sí está bastante raro, pero lo de las 12 puñaladas, pero pues les digo que se lo achacan precisamente a que consumía drogas. Son muchas cosas las que se esconden, no se habla muy claro de todo, no todo está documentado. Pero pues bueno, eso sí está. Pero ahora sí vamos a empezar con el chisme rudo, porque si esto les pareció rudo, no señoritas, no señores, hay algo más rudo todavía. Les dije que les voy a hablar de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces, todo lo que se dice se los voy a platicar en este video. ¿Se acuerdan de Marta Rodríguez, la hija de Sara Montiel? Ok, entonces hay que explicar esta historia porque pues de los otros hijos obviamente pues ya se sabe mucho, ¿no? Bueno, lo que se puede saber, porque si ustedes buscan la historia de Cruz Infante también no hay mucho que leer, está muy raro, o sea, no sé ni cuántos hijos tuvo Cruz Infante, si se casó una vez o dos o tres, no tengo idea, pero creo que sus hijos también se fueron con la historia de su papá, que por lo menos más de una vez sí se casaron, sus hijos varones. Entonces, pues no sé qué decirles, pero vamos a explicar entonces lo de Marta Rodríguez, que era hija de Pedro Infante, se supone que era hija de Pedro Infante y de esta mujer española. Y vamos a ver de dónde saca según la historia. Y la situación es que esta mujer en el 2017 le hicieron una entrevista. Ella vive en Mexicali y resulta que ella quiso hablar de su historia. Si se dan cuenta, pues ya era una mujer pues mayor. No era una viejita, pero mayor sí. Entonces ella quiso platicar su historia. Y entonces les voy a dar la versión de Marta Rodríguez y es esta. Fíjense que ella dice que ella les llama ¿cómo les llama? No les llama padres adoptivos, espérenme, ahorita les digo cómo le llamaba, pero dice que los que figuraban como sus padres eran Francisco Rodríguez Rochín y Magdalena, nada más sin apellido, no dice su apellido. La situación es que Francisco Rodríguez Rochín se supone que era un gran amigo de Pedro Infante, era muy cercano de Pedro Infante. Entonces dice que cuando ella tenía 10 años, ella enfrenta a sus padres, les dice tutores, diciendo que ya sabía que su padre era Pedro Infante, ya que ella había leído una carta, escuchen bien, una carta donde Pedro le dice a su tutor que ya iba a cumplir años la niña y le tenía un regalo, y le regaló una casa en Mexicali. Así es. Pero aquí lo importante de esta historia es que vamos a hacer cuentas, porque ella dice y habla que tenía 10 años cuando se enfrenta a sus tutores, porque no les dice padres, y les dice que ella ya sabe que es hija de Pedro Infante. Les digo que le regala una casa, o sea, ¿qué personaje te puede regalar una casa? Pues a ella se la regalaron. Vamos a recordar en qué año nació. Ella nació en 1951. Vamos a hacer cuentas. Si ella nació en 1951, a los 10 años era el 61. Para que se les quede el ojo cuadrado. La niña recibió una casa de Pedro Infante en el 1961. Y si ustedes recuerdan, Pedro Infante murió en 1957. 3 años después la niña recibió una casa. Y eso no es todo. Dice que en sus 15 años le regalaron un Volkswagen, un carro. Y en sus 15 años también le llegó de parte de Sara Montiel una pulsera. ¿Mentira o verdad? Esa pulsera se la mandó Sara Montiel. ¿De dónde sacó esa historia esta mujer? ¿Será verdad o se lo inventó? Miren, pues alguien le mandaba esos regalos carísimos. Sus padres no le dijeron que no era cierto, que lo que ella creía, nunca se lo negaron. Entonces resulta que si no te lo niegan, entonces puede ser cierto, ¿no? Esa pulserita que ustedes están viendo, miren, ahí la tiene puesta la señora en su manita, ahí. Esa es una prueba, ahorita les voy a enseñar cuál es la prueba de que era de Sara Montiel. Tal
tal vez Pedro ya había muerto en el 57, pero por lo menos Sara Montiel todavía vivía. Entonces alguien le regaló la casa y alguien le mandó su auto. Podemos hacer muchas especulaciones. Ya vieron que la pulsera la tiene puesta la señora. Ella ya está grande, como les digo, pues ella nació en el 51. Entonces, ahí en ese evento, Sara Montiel tiene puesta la pulsera. Esa pulsera es la misma, o son los mismos eslabones que tiene el regalo. Esa es una de las pruebas que dice ella de lo que pasó, de lo que concluye. Pero ella también cuenta una historia, no nada más es así, de una simple pulsera. Ella dice que en algún momento habló con Pedro Infante y que él le contó esta historia, escuchen bien, que tuvo un romance con Sara Montiel. Y más o menos debió de ser en 1950. ¿Se acuerdan en esos años donde Pedro andaba del loquísimo? Más loco que nunca. Porque pues es donde tuvo más hijos, más mujeres juntas, todo. Pero se dice que Sara también andaba de amante con Miguel Alemán, que era el presidente en ese año de México. Y supuestamente Sara se embaraza y con Pedro hacen un acuerdo de ir a Los Ángeles a tener a la niña. Se supone que a Sara Montiel le dicen que la niña murió y Sara Montiel se regresa a España pensando que la niña había nacido muerta. Y Pedro le da o le encarga a este amigo que es Francisco Rodríguez Rochín, le da a la niña. Ellos ya eran marido y mujer. Francisco con su mujer ya estaban casados y tenían hijos. Pero llegó pues la niña de Pedro Infante. La situación es que ella cuenta que la bautizan en Mexicali de Los Ángeles. Pedro se la da a Francisco Rodríguez Rochín y se la llevan a Mexicali. En Mexicali la bautizan y esta es supuestamente otra prueba que ella tiene estas fotos originales y las muestra. Ella prueba que en el bautizo, obviamente, legalmente Pedro Infante estaba vivo en 1951, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ese es el día del bautizo de la niña y dice que en esta foto pues obviamente está Pedro Infante, dice que son sus hermanas, pues su tutor y un amigo del tutor, creo. Entonces ahí tienen otra prueba que ella da de que sí, efectivamente, pues Pedro Infante por lo menos estuvo en su bautizo. Chismea. Entonces, ahí está supuestamente otra prueba. Su familia, Rodríguez Rochín tenía un teatro ahí en Mexicali y pues llevaba artistas para que hicieran pues para dar la variedad, la función ahí. También se ponían películas. Entonces dice que regularmente Pedro Infante iba a través del tiempo a visitarla, que llegaba con regalos muy especiales, que era muy cariñoso con ella. Así es como poco a poco pues se dio cuenta que Pedro Infante no era nada más un amigo de la familia. Pero dice que obviamente cuando muere en el 57 la niña tenía 6 años. Y ella dice que nunca le contaron que Pedro Infante había muerto ni nada. Para ella pasó desapercibido porque dice que lo siguió viendo cuando supuestamente había muerto, que siguió yendo porque dice que lo veía en el teatro. Entonces ya cuando ella fue mayor de edad y pues obviamente con un poquito de periodo de ausencias de Pedro, pues es cuando se da cuenta que dijeron que había muerto. Pero entonces la historia no termina ahí. Dice que su tutora le regaló una foto un día y le dijo, ese es tu abuelo. Y ya adulta se da cuenta en un programa de Sara Montiel, donde muestra quiénes son sus padres, y se da cuenta que era el mismo, que esta foto que ella tiene original, que le dijo su tutora en su momento que era su abuelo, pues resulta que sí es el padre de Sara Montiel. Esa es otra de las cosas que también le llevaron a asegurarse de que era hija de Sara Montiel. Dice que también cuando era chica la cambiaban mucho de escuela extrañamente, que también cambiaban de casa,
pues, que no sabía por qué con esos tipos de comportamientos. También dice que la llevaban como de vacaciones, la llegaron a llevar a Sinaloa. Dice así, me llevaban un mes a Sinaloa cuando no teníamos parientes en Sinaloa. Entonces dice, yo pienso que era para que Pedro me viera. Dice que también la llegaron a llevar a Cuernavaca de vacaciones y dice, pues simplemente nos quedábamos ahí en algún lugar mucho tiempo y yo no me explicaba para qué. Y dice que en algún tiempo en Cuernavaca, Sara Montiel vivió con su mamá un tiempo aquí en México, en Cuernavaca. Entonces dice, pues solamente que lo que ellos querían era, aunque sea, verme de lejos, ¿no? Pero bueno, la situación es que cuando se iba a casar, su tutora la envió a Chihuahua a comprar su ajuar de novia en compañía de su hermano en el año 1969. Sigamos con los números. Acuérdense que Pedro Infante se había muerto en el 57. Ahí se le acercó un hombre y le dijo que era Pedro. Ella lo abrazó y ahí le contó que había estado en la cárcel por un tiempo y que los mismos policías lo habían soltado por la admiración que le tenían. Ahí le dijo que Sara Montiel era su mamá y que iba a estar ahí en esa reunión, pero que había muerto su madre de Sara Montiel y por eso no pudo estar. ¿Pueden creer todo esto? Dice que le enviaron a comprar su ajuar a Chihuahua porque Pedro estaba ahí. En esa ocasión convivieron como una semana y dice que la acompañó de regreso, pero se bajó antes porque le dijo que iba a ver a la actriz Emilia Gu en Arizona. Y esto pues de entender que había gente que sabía que estaba vivo. Dice que después de casada en Calexico vio a Pedro Infante y solo lo saludó porque iba con sus hijos y ella no quería que los niños hablaran, porque ella sentía que si todo el tiempo, toda su vida vivió raro o escondido, pues entonces ella ya de adulta entendía que tenía que guardar el secreto. Así era lo que ella entendía. Entonces dice que en realidad pues nada más lo saludó. Y esto fue en el año de 1977, 20 años después de la supuesta muerte de Pedro Infante. Ella dice que guardó el secreto por 60 años hasta que murieron tanto Sara Montiel como Pedro Infante. Según ella entendía que ya muertos, ella ya podía hablar. Dice que ya después de casada, Pedro los visitaba en Mexicali, ya que su hermano mayor tenía una buena relación con él. Ella asegura que Pedro Infante murió en el año 2013 en Delicias, Chihuahua. Así que, según ella, así fue. Ella menciona que su tutor murió en 1971 y después su hermano mayor con el que tenía contactos con Pedro en el 88 y pues por eso dice que eso y que ella también se cambió de casa, dice que a lo mejor Pedro ya no pudo contactarla, por eso pues ni siquiera supo exactamente el día que murió para ir a verlo o algo así, entonces por eso ya no tuvo más contacto con él. También ella asegura que está dispuesta a hacerse una prueba de ADN a quien se lo pida para comprobar que ella es hija de Pedro Infante y de Sara Montiel. Y yo quiero terminar diciéndoles que hay una historia, vamos a España. Sara Montiel adoptó a 2 hijos, ya que supuestamente no podía tener hijos propios. Sin embargo, en una revista, José de la Rosa, peluquero y amigo de la actriz, peluquero por muchos años, declaró que la actriz había tenido una hija, la cual perdió al momento del nacimiento en México. Aunque no dio a conocer el nombre del padre, inmediatamente se señaló a Pedro Infante. Aunque la actriz reconoció haber tenido un aborto cuando intentó ser madre con su primer marido, Anthony Mann, nunca habló de algo similar. Además, según reportes, el padre de su bebé en México sería Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky. Y dicen que Sara Montiel llegó a estar en México, en Lecumberri, para visitar a este señor Ramón Mercader. Sobre su relación con Pedro Infante, Sarita negó en diversas oportunidades que la hubiera tenido una relación sentimental con él. O sea que dijo, no, yo no, nunca tuve nada que ver con él, pero siempre manifestó que le encantaba cómo cantaba y cómo era Pedro Infante.
Así es de que, así como lo oyen, esa es la historia. Díganme qué piensan, porque está esto que arde. Pero todavía hay una historia más peliaguda que esa. Más, y entonces es para pensar. ¿Qué dicen? ¿Se las cuento o dejamos segunda parte para dentro de 8 días? Porque también está larga. No sé qué dicen. ¿Se las cuento o ya las dejo descansar? ¿Hacemos segunda parte? No sé. Tal vez esté equivocada la señora y sí se le murió. Yo quiero pensar que a lo mejor pudo ser sí de Sara Montiel, y Sara Montiel era la que le proporcionaba pues esos regalos tan costosos después de la muerte de Pedro Infante, ¿no? No sé, ¿ustedes qué dicen? Realmente a mí me aprieta el corazón porque pues ella realmente no vivió nunca con su supuesto padre. A lo mejor como no lo conoció bien, pues también igual la pudieron haber engañado un poco, no sé. Pero bueno, con la otra parte de la historia se van a dar cuenta que hay algo más descabellado. Si esto les pareció, esta historia de la señora les pareció descabellado, no hombre, hay algo más descabellado, porque salió una gran historia y obviamente salió en un gran canal que es Badaboom, creo que sí. Entonces, pues la verdad es que no. Cuídense mucho, no se les olvide, por favor, no sean mala onda. Si quieren compartir, yo se los voy a agradecer. Qué bueno que están conmigo, de verdad, las aprecio demasiado. No olviden de dejarme su like antes de que se vayan, por favor. Cuídense mucho, las quiero mucho, mucha luz y bendiciones para todas. Entonces, solo me resta decirles adiós. Coman frutas y verduras.